Les saludo una vez más, hermanos y hermanas, cordialmente. Gracias por quedarse para esta tercera presentación en este día de sábado. Ahora vamos a estudiar el tema titulado Reavivamiento y Reforma. Pero antes de hacerlo, vamos a elevar una oración al Señor para que Él dirija esta reunión. Oremos. Padre, gracias te damos por el privilegio de reunirnos una tercera vez en este día de sábado. Gracias por tu amor, gracias por darnos un día completo cuando podemos retirarnos de todo lo nuestro para concentrarnos solamente en ti. Pedimos que bendigas el estudio de tu palabra, que quede clara y sencilla, que cuando termine de presentar el mensaje, los que escuchen pueden decir, ciertamente entendimos lo que Dios quiere para mí. Gracias te damos por escuchar esta oración. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar, quiero recomendarles que lean un capítulo especial del libro El Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, página 514 hasta la página 532. Es uno de los capítulos más largos del Conflicto de los Siglos. El título del capítulo es La verdadera conversión es esencial. La verdadera conversión es esencial. Y básicamente el capítulo tiene el tema de reavivamientos verdaderos y falsos. En inglés el título del capítulo es True and False Revivals, reavivamientos falsos y verdaderos. Pero le quiero recomendar que lean ese capítulo en relación con lo que vamos a hablar aquí. Conflicto de los siglos 5:14 al 5:32. Hace 130 y algo de años, Elena White escribió en cuanto a la mayor necesidad que tiene la iglesia. En el libro Servicio Cristiano, página 53, Elena White escribió, un reavivamiento de la verdadera piedad. Si hay verdadera piedad, también hay falsa piedad. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Cuál es la mayor y más urgente necesidad? Un reavivamiento de la verdadera piedad. Y luego ella escribe, el buscar esto debe ser nuestra primera obra. En una segunda cita, que se encuentra en el mismo libro Servicio Cristiano, páginas 53 y 54, ella añade algunos detalles. No solo habla del reavivamiento, sino también habla sobre una necesidad de reforma en la iglesia. Así lee la cita. Tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Pero vamos a ver que tienen una relación. Son distintas, se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Sigue escribiendo. El reavivamiento significa, ahora va a definir qué es el reavivamiento. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Ahora vamos a usar tres frases para describir qué es reavivamiento. Es una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Esas tres frases significan lo mismo, diferentes formas de decir lo mismo. Es decir, el reavivamiento es una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Así define ella el reavivamiento. Ahora, también define la reforma. Sigue diciendo, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías.
Eso significa un cambio en nuestra forma de ¿qué? De pensar, porque ideas y teorías son algo que tenemos ¿dónde? En la mente. Nuevamente, escribe, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, pero no solo la forma de pensar, porque luego sigue en los hábitos y prácticas. Ya eso tiene que ver con conducta, ¿verdad? Hábitos y prácticas. Luego ella escribe, la reforma no producirá los buenos frutos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar una obra señalada y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Ahora, ¿qué quiso Elena de White decir con esto? Lo que está diciendo es que reavivamiento sin reforma no es en verdad reavivamiento. Reforma sin reavivamiento no es en verdad reforma. Reavivamiento sin reforma en la conducta es emocionalismo. Y reforma sin reavivamiento es legalismo o fanatismo. Ahora yo les pregunto, si ustedes están manejando en una carretera donde hay mucha nieve, ¿ha manejado alguien aquí en carretera con mucha nieve? Algunos que vivían en otra parte, ¿verdad? Ahora, si usted está manejando por una carretera que está llena de nieve y el carro se desliza, ¿en cuál zanja preferirían caer? ¿En la zanja derecha o en la zanja izquierda? No importa, ¿verdad que no? De la misma manera tiene que llamar a la grúa para sacar el carro de la zanja. Es decir que hay dos zanjas peligrosas cuando se trata del reavivamiento y la reforma. Una zanja es reforma sin reavivamiento, lo que se llama legalismo. Era el problema que tenía Jesús con los fariseos en su época. Por ejemplo, el fariseo llega al templo y dice, gracias te doy que no soy como los demás hombres. Diezmo, guardo el sábado, ayuno, menos mal que no soy como este miserable publicano. Yo sí estoy viviendo una vida como debe ser. Legalismo. También se encuentra la historia del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Siempre enfatizamos nada más el hijo menor. Pero ustedes saben que el hijo menor regresó a la casa mal oliendo porque había estado entre los puercos. Y cuando llega a la casa, el padre convoca una fiesta y invita a la gente. Dice, mi hijo que estaba muerto ha revivido, muerto espiritualmente, y ha revivido. Y el hermano mayor estaba trabajando en el campo, era un hijo con mentalidad de esclavo. El legalista trabaja por el Señor con mentalidad de esclavo. Y cuando él ve que en la casa hay música y las cabezas se están moviendo en la ventana, él le llama a un criado y dice, ¿qué es lo que está pasando? Pues fíjate que tu hermano volvió oliendo terrible y con los mantos sucios. El que se despilfarró la mitad de la herencia que le correspondía. Y tu padre ha convocado una fiesta para celebrar el regreso. Y el hijo mayor dice, si alguien se merece la fiesta soy yo. Porque yo soy un hijo obediente. Yo sirvo a mi padre. Yo obedezco todo lo que él dice. El fariseo siempre critica a los demás y se considera mejor. Eso es una reforma sin reavivamiento. También se encuentra la historia del joven rico. Cristo dice, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Y el joven rico dice, yo guardé todo esto desde mi juventud. Y Cristo le dice, bueno, si ese es el caso, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él dice, no, eso sí no funciona. Él guardaba la ley como un asunto legal, pero no porque tenía un corazón cambiado. Se encuentra también en la historia de la higuera estéril. Por fuera la higuera tenía hojas, era un árbol lindo, pero no tenía ¿qué? No tenía fruto.
Jesús se refirió a esto en Mateo 23 y el versículo 23 al 28, diciendo que los fariseos eran sepulcros blanqueados. Por fuera se veían muy bien, observadores de la ley, pero por dentro estaban llenos de huesos podridos. El problema que tenían era adentro. Es decir, un corazón cambiado no cambiaba su conducta, cambiaban su conducta sin un cambio de corazón. Eso es legalismo. Por el otro lado, la otra zanja a donde no sería ideal caer es el emocionalismo. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, da una larga lista de terribles pecados que se van a cometer en el mundo cristiano. Termina diciendo que van a tener la apariencia de piedad, pero sin el poder. Son cristianos que dicen, yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo estoy vivo en Cristo Jesús, pero su conducta no lo refleja. Se trata de aquellas personas que dicen, Señor, Señor, no eché demonios en tu nombre. Señor, Señor, no hice milagros en tu nombre. Señor, Señor, no profeticé en tu nombre. Jesús va a decir, apartados de mí, transgresores de la ley. Wow. Porque dicen, somos salvos por gracia y no tenemos que guardar la ley. Se trata también de las personas que menciona Santiago, a donde Santiago dice, la fe sin obras es ¿qué cosa? Es muerta. Es decir, si una persona ha sido reavivada espiritualmente, su conducta va a cambiar. Pero no se enfoca uno en la conducta sin estar reavivado, ni decir que uno ha sido reavivado y su conducta sigue igual. Son las dos zanjas de la perdición. Encontramos un ejemplo de esto en la historia de Adán y Eva. Yo pregunto, cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol, ¿estaban arrepentidos al principio? No. ¿Saben cuál es la mayor señal de que una persona no está arrepentida? Le echa la culpa a los demás por lo que hicieron. Cuando Dios vino a Adán, ¿qué le dijo? ¿Qué has hecho? La mujer que me diste. Y cuando viene a Eva le dice, ¿qué hiciste? La serpiente que tú hiciste. ¿Sabe cuándo verdaderamente se convirtieron? Cuando Adán tuvo que ofrecer el primer sacrificio. Ahí nacieron de nuevo. Elena White lo describe en Patriarcas y Profetas, página 54. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte. Y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Adán se arrepintió y nació de nuevo cuando vio lo que su pecado iba a hacer con Jesús, su Redentor. Ahora vamos a estudiar los comunes denominadores del verdadero reavivamiento. Vamos a estudiar qué es un verdadero reavivamiento. Varios puntos claves. Número 1, el hombre fue creado originalmente perfecto. El hombre estaba vivo espiritualmente y su conducta lo reflejaba. Porque vivía en perfecta armonía con la ley de Dios, porque su corazón era un corazón que estaba afín con Dios. Toda inclinación y tendencia de Adán y Eva cuando Dios los creó era hacia el bien. Les salía del corazón por amor a Dios guardar su santa ley. Su conducta reflejaba el hecho de que ellos estaban vivos espiritualmente. Pero luego entró el pecado. Y Adán y Eva y sus descendientes murieron espiritualmente. Y su conducta reflejó que estaban muertos espiritualmente. Noten Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2.
Efesios 2 y el versículo 1 y 2. Cuando Adán y Eva murieron espiritualmente, el resultado fue que su conducta cambió también, porque eran desobedientes a la ley de Dios. Efesios 2, 1 y 2, el apóstol Pablo habla sobre la relación entre morir espiritualmente y lo que pasa con la conducta del ser humano. Está escribiendo los efesios, quienes eran paganos, y escribió lo siguiente: y de ella recibisteis vosotros que estabais, ¿qué? Muertos. Le dice a los efesios, ustedes estaban muertos. ¿Muertos en qué? En delitos y en pecados. Su conducta. Muertos y por lo tanto cometían ¿qué? Delitos y pecados. ¿En qué otro tiempo anduvisteis? Cuando la Biblia habla de andar simbólicamente, está hablando de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Así que Pablo está diciendo, ustedes estaban muertos y como resultado ustedes anduvieron conforme a la condición de este mundo. Ustedes practicaban delitos y pecados. Ahora queremos notar también Colosenses 2 y el versículo 13 que enseña lo mismo. En Colosenses 2:13 el apóstol Pablo escribió, y vosotros estando ¿qué? Muertos, ahí está otra vez la idea, estando muertos, esa es la condición. ¿Muertos en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, esa es la conducta que viene como resultado de la muerte espiritual. Dice, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Las palabras reavivamiento y reforma tienen el prefijo re. Usted no puede reavivar lo que ya está vivo, ni puede reformar lo que ya está reformado. Después del pecado fue necesario resucitar espiritualmente al hombre de su muerte espiritual, lo que en cambio iba a cambiar su andar o iba a cambiar su conducta. Ahora, ¿cuál es el primer paso en el cambio de la conducta? El primer paso, hermanos y hermanas, es reconocer que nuestro corazón pecaminoso es muy engañoso, que no podemos depender de lo que dice nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. Nota lo que dice Jeremías 17 y el versículo 9. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón del hombre es perverso y el corazón te engaña. El corazón del hombre no convertido es un gran racionalizador. El corazón dice, lo que estás haciendo no es tan malo. La carne es débil. La gracia de Cristo te cubre esto. Y por lo tanto el hombre, como tiene un corazón que es engañoso sobre todas las cosas, necesita a un detector para mostrarnos lo que realmente somos. Porque el corazón no nos va a decir la verdad en cuanto a lo que nosotros somos. Ahora, ¿quién es el gran detector del pecado? El siguiente versículo lo explica. Jeremías 17 y el versículo 10. Terminó con una pregunta, el versículo 9. ¿Quién lo conocerá al corazón engañoso? Dice el versículo 10. Dios respondiendo, yo, Jehová, que escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el único que puede revelarnos la verdadera condición de nuestro corazón? Dios. No podemos depender sobre lo que nuestros corazones dicen. Por eso Martín Lutero una vez dijo, le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y todos sus cardenales. Una gran verdad de Martín Lutero. En el Salmo 139, 23 y 24 encontramos al salmista pidiéndole a Dios que le revelara quién era él. Dice ahí en el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay perversidad en mi camino y guíame por el camino eterno. Está diciendo el salmista, muéstrame lo que verdaderamente soy. No me mientas en cuanto a mi necesidad, porque el corazón sí le miente a uno. Ahora,
La pregunta clave es, bueno, Dios detecta el pecado, pero ¿cómo es que Dios nos muestra la condición pecaminosa en la cual nosotros vivimos? ¿Será que estoy sentado y de repente Dios me habla en el oído o me da una impresión en el corazón? No, Dios tiene un método por el cual me muestra mi verdadera condición y mi gran necesidad. Me muestra que estoy muerto espiritualmente y que por eso mi conducta es una conducta de un muerto. ¿Cómo me muestra Dios la verdadera condición de mi corazón? Lo hace por medio de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la palabra escrita. Por eso la Biblia dice que la espada del Espíritu es ¿qué cosa? Es la palabra de Dios. Efesios 6 y el versículo 17. Es decir, cuando nosotros leemos y analizamos la palabra, el Espíritu Santo a través de la palabra nos muestra en realidad quién somos nosotros. Nos muestra que estamos muertos. Nos muestra que nuestra conducta es deplorable porque estamos muertos espiritualmente. Por esa razón, en Hebreos 4, 12 y 13 se usa la ilustración, la metáfora de la espada para demostrar que la espada entra y penetra y revela hasta los pensamientos más internos del corazón. Hebreos 4, 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma. Es penetrante, vean. Y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando nosotros estudiamos la palabra empieza a estudiarnos a nosotros. Leemos la palabra y la palabra dice: ese eres tú. Y tu condición es terrible. La espada entra, penetra hasta lo profundo del ser, hasta los pensamientos internos del corazón y nos muestra que estamos muertos espiritualmente y que nuestra conducta refleja ese hecho. Ahora quiero darles un ejemplo. Un ejemplo de una reunión que se realizó en la ciudad de Portland, Maine. El predicador era Guillermo Miller. ¿Han oído hablar de Guillermo Miller? El que dirigió el gran reavivamiento entre 1830 aproximadamente y 1844, predicando el inminente advenimiento del Señor Jesucristo. Un individuo que asistió a una de las reuniones de Guillermo Miller, el nombre del individuo es L.D. Fleming, escribió en cuanto a una reunión a la cual él asistió. Y quiero que noten la función de la palabra. Esto es lo que escribió: todo está avanzando poderosamente. Anoche unas 200 personas pidieron oración y el interés parece estar aumentando cada vez más. Toda la ciudad está agitada. Los sermones del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Al contrario, los que están alarmados son aquellos que no quieren venir a escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar aturdidos o aún alarmados, pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten ni aturdidos ni alarmados. Ahora escuchen, ¿por qué tenía un impacto profundo la predicación de Guillermo Miller? El interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada. Aun cuando este es el reavivamiento más grande que jamás haya visto, dice el que está escribiendo, no existe un emocionalismo apasionado. La gente no está gritando aleluya, gloria a Dios, y levantando las manos y hablando en lengua. No. Dice, no existe emocionalismo apasionado. Más bien, el mensaje parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. El efecto se produce por lo siguiente. Ahora voy a decir por qué tiene impacto la predicación. El hermano Miller sencillamente toma la espada del Espíritu
la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo y la espada corta. Esto es todo. Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae, el universalismo se marchita, los falsos fundamentos se desvanecen y los mercaderes de Babilonia se maravillan. Me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto los tiempos modernos. La fuente es Review and Herald, noviembre 25, 1884. ¿Dónde radicaba el poder de la predicación de Guillermo Miller? En la predicación de la palabra de Dios, no las opiniones humanas, no un montón de cuentos e historias. No, en la predicación de la palabra, que es una espada que penetra y detecta y nos revela nuestra verdadera condición. Elena White agregó su forma de expresarlo en la revista Signs of the Times, mayo 17, 1883. Ella explicó la mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual. ¿Cuál es la mayor causa de la muerte espiritual en la iglesia? Wow. La mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Hay que coartar esta enfermedad mortal. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra, este es el bisturí, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón o el mal nunca será quitado. Déjenme darles un ejemplo. Supongamos que hay una persona que tiene problemas con pornografía. ¿Saben que hay ministros que tienen problemas con pornografía? Se hizo una encuesta, muchísimos ministros están envueltos en pornografía. Supongamos que alguien está envuelto en ese pecado terrible y de repente un día abre la Biblia y empieza a leer en Mateo el capítulo 5, 27 y 28, donde Jesús dice: habéis oído en el antaño, no cometerás adulterio. Pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, adulteró en su corazón. El individuo ha leído Mateo 5, 27 y 28 y ahora Mateo 5, 27 y 28 le está diciendo: ese eres tú. ¿Me están entendiendo? Empieza la persona a leer la Biblia y luego la Biblia le habla y lo lee a él. Y entonces la Biblia dice: estoy dispuesto a sacarte eso. Estoy dispuesto a sacarlo con el bisturí, con la espada, si lo permites. Pero esa es la condición de tu corazón. No puede haber reavivamiento y reforma sin el estudio de la palabra de Dios. Por eso es un problema estar todo el tiempo viendo televisión, porque la televisión, al menos que sea Zoom TV, ¿no? Pero la televisión, en la mayoría de lo que se transmite, hermanos y hermanas, lo que transmite es basura y lo que hace es fortalecer el pecado en el corazón en vez de denunciarlo. Ahora, no solamente la palabra de Dios en general detecta el pecado y lo corta, sino que más específicamente los 10 mandamientos lo hacen. Noten el Salmo 19 y el versículo 7. Salmo 19 y el versículo 7. Algunos se confunden con este versículo. Dicen: el Espíritu Santo es el que convierte el alma. Pero este versículo dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo es que la ley convierte el alma? Necesitamos leer una cita que encontramos en la matutina Reflecting Christ, reflejando a Cristo, página 215. Elena White confirma: únicamente cuando se restaure la ley de Dios a su debido lugar, habrá entre el pueblo profeso de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad primitiva. Cuando se coloque la ley en su puesto donde debe estar. Pero ahora tenemos que entender qué es lo que quiere decir Elena White por eso. No es la ley muerta la que hace eso. La ley es un reflejo ¿de qué?
es un reflejo escrito ¿de qué? Del carácter de Jesús. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1105. Hablando de Jesús dice, Él era la encarnación de la ley de Dios. Él era la ley vivida en carne humana, en otras palabras. Así que dice, Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es un trasunto que significa una transcripción exacta de su carácter. De nada vale solamente mirar la ley escrita en tablas de piedra. Tenemos que mirar a Jesús, en quien se refleja en carne humana todos los principios de la ley. Y cuando yo miro a Jesús, quien vivió una vida en perfecta armonía con la ley, y veo su santidad y su pureza, yo veo el contraste con mi vida. Y digo como dijo Pablo, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? O diré como Isaías, estoy deshecho. O diremos como el apóstol Pedro a Jesús, apártate de mí porque soy hombre pecador. Es decir, que la ley reflejada en Jesús, al contemplar a Cristo Jesús como se haya reflejado en la ley, veo su perfecta santidad y veo mi iniquidad. Una visión de la santidad y la pureza de Jesús reflejada en la ley no solo me muestra mi excesiva pecaminosidad, sino que también me conduce a la cruz. Me lleva a comprender el gran amor de Jesús al sufrir el cruel castigo que debo sufrir yo. Y cuando contemplo a Jesús, no solamente el carácter de Jesús denuncia mi pecado, sino cuando yo veo el carácter de Jesús perfecto y sin embargo que Él fue a la cruz a morir cargando mis pecados, yo digo, oh Señor Jesús, yo odio el pecado y te amo a ti. Odio por el pecado por lo que te hizo a ti y admiro tu santidad. Por favor, perdóname y santifícame. Cuando una persona se arrepiente de verdad, confiesa el pecado y confía en Cristo Jesús, de verdad, en ese momento se realiza lo que nosotros llamamos la conversión o el reavivamiento. En Tito 3 y el versículo 5, Tito 3 y el versículo 5, el apóstol Pablo escribió, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Esa palabra regeneración significa, viene de dos palabras griegas, palin y genesia, que significa dar vida de nuevo. Es decir, resucitar de los muertos. Así que cuando Dios nos da perdón, también nos regenera, nos renueva por el Espíritu Santo. Llegamos a ser nuevas criaturas. En Romanos 6 y el versículo 4 encontramos el apóstol Pablo hablando de lo mismo, pero en diferentes palabras. Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Cuando hay un reavivamiento, hay un cambio en la vida, mis hermanos y hermanas. Si no hay un cambio, es porque el reavivamiento no es genuino. La sierva del Señor escribió en el Conflicto de los Siglos, página 515, una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Lo voy a repetir. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Una persona demuestra que está verdaderamente arrepentida si su conducta cambia. Por ejemplo, si yo, y esto es una ilustración que no creo que pase en la vida real, pero para que puedan entender, si una persona pone la mano en un fogón que está ardiente, caliente, dice, ¡ay, me duele! Y no quita la mano, debe ser que no le duele suficiente como para quitar la mano. Una persona cuando ve la santidad de Jesús y lo que le costó a Jesús
Nuestro pecado va a odiar el pecado y va a amar a Cristo Jesús. La hermana White también escribió en El Conflicto de los Siglos, página 514 y 15, en cuanto a los que realmente han sido convertidos, al examinar la palabra y decir, habla Señor, que tu siervo oye, ella escribió que estas personas amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos, los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran desechadas. ¿Saben que hoy en día dicen que el homosexualismo no se puede vencer porque la persona nace homosexual? La Biblia contradice esa idea. Dios también puede cambiar a un homosexual. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. Está escribiendo a gente pagana que se unió al cristianismo. Dice allí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora escuchen esto. Y esto erais algunos. Entre los colosenses había gente que había sido homosexual. Entre los corintios, ¿sí o no? Sí, porque el apóstol Pablo dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Y déjenme decirles, no debemos odiar a los homosexuales. En el corazón del cristiano nunca hay cabida para el odio. Debemos orar por ellos, debemos amarlos. No amamos el pecado, pero amamos al pecador. Una vez me invitaron a un programa de televisión cuando estaba en New Jersey hace muchísimos años. Era un moderador secular, invitó a varios ministros de diferentes denominaciones para hablar de temas religiosos. Y yo mencioné que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y él dice, ¿cómo puede Dios amar al pecador y odiar su pecado? Si el pecador es el individuo que está amando el pecado. Entonces yo le miré, y esto fue en el aire, en televisión local allá en New Jersey, yo le dije, mire, déjeme preguntarle esto. ¿A veces sus hijos hacen cosas que a usted no le gusta? ¿A las cuales usted está opuesto? ¿Los hijos hacen cosas que usted odia? Y me miró, me dijo, claro que sí. Entonces usted odia a sus hijos, ¿verdad? Me miró y me dijo, entendí el punto. Odia la conducta, pero no odia a la persona de la conducta. Debemos amar a todos, incluyendo a los homosexuales, pero no su homosexualismo. No se debe aceptar dentro de la iglesia. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo podemos nosotros vivir una vida cristiana consistente? Porque cuando venimos a Jesús, cuando vemos su pureza y su santidad, decimos, estoy deshecho, pero luego vemos que Jesús fue a la cruz y decimos, hay esperanza, porque Él llevó mis pecados. Y odiamos el pecado y ahora amamos a Jesús, nacemos de nuevo, pero ¿cómo podemos nosotros permanecer en Jesús? El secreto está en 2 Corintios 3:18. Tiene que ver con lo que nosotros vemos y oímos. De día en día. De hora en hora. ¿Te conocen este texto? 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, ¿cuántos? Todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Miramos la gloria del Señor. Dice, somos transformados. Esta es la Reina Valera del 60, pero en realidad el verbo es continuo en griego. Dice, estamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Lo que nosotros contemplamos, eso somos.
Comemos por la boca físicamente y comemos por los oídos y los ojos espiritualmente. Es una ley de la vida. Como es una ley física, es una ley psicológica y espiritual también. Al contemplar a Jesús en su palabra, hermanos y hermanas, somos transformados a su imagen de día en día. Y cada día odiamos más el pecado y amamos más a Jesús por haber sufrido por los pecados nuestros. Cuando esto ocurra, escuchen bien, cuando esta sea nuestra experiencia, el pastor ya no tendrá que decirnos cómo vestirnos, ni tendrá que decirnos qué podemos comer y qué no podemos comer, ni tendrá que decirnos qué programas podemos ver por televisión, o qué música podemos o no podemos escuchar. Mi vida no cambiará por temor al infierno o por ganar al cielo, sino por amor a Jesús. Dicho sea paso, la palabra transformados allí es la palabra griega metamorfoo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Cuando yo era niño, yo coleccionaba mariposas. Me volví experto en eso. Un entomólogo, como le dicen a los que coleccionan y estudian insectos. Descubrí muchas cosas en cuanto a las mariposas. Ellos pasan por lo que se llama metamorfosis. ¿Cuántas veces nace una mariposa? 2 veces. La primera vez nace como un gusano. ¿A cuánto le gustan los gusanos? El gusano se arrastra, infunde disgusto. Y luego el gusano come de las hojas a donde la madre mariposa colocó los huevos. Y entonces nace el gusanito comiendo de las hojas. El gusano crece y se vuelve un gusano bien grande, pero todavía es un gusano. Y luego pasa algo extraordinario. Yo he visto el proceso de comienzo a fin. Desde que la madre mariposa pone los huevos en una hoja hasta el momento cuando la mariposa sale del capullo o de la crisálida. De repente, ese gusano se encierra en un capullo o en una crisálida. Se entierra, podríamos decir, en el capullo. Y dentro del capullo se realiza uno de los grandes milagros que la ciencia no ha podido explicar. Una metamorfosis. Después de un tiempo, de unos días, empieza a sacudirse el capullo y sale del capullo no un gusano, una mariposa. ¿Y cómo fue eso? Se enterró en el capullo y después de un tiempo sale una mariposa. ¿Qué ha pasado? Una metamorfosis. Así que el apóstol Pablo está diciendo, si quieres una metamorfosis en tu vida, dedica tu tiempo a contemplar a Jesús, a huir en cuanto a Jesús. Ahora yo pregunto, cuando la mariposa nace, ¿cambia sus hábitos comparado con cuando era gusano? Sí. ¿Cambia el nombre? Ya no se llama gusano, sino ¿qué? Mariposa. ¿Cambia lo que la mariposa come comparado con el gusano? Todo cambia porque es una nueva criatura. Los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cambia también la apariencia del gusano? Sí, porque ya no se ve como gusano, sino como mariposa. Ahora yo pregunto, ¿cómo fue que cambió? El gusano dijo, yo me voy a esforzar y voy a convertirme en mariposa. ¿Podía cambiarse por su esfuerzo? No. La mariposa no es un gusano con alas. Es una nueva creación. Ahora, nosotros no podemos ver la transformación, el proceso de transformación de un gusano a una mariposa, pero sí podemos ver el fruto, los resultados en la vida de la persona. Elena White una vez describió el problema que tenía Nicodemo. ¿Saben cuál era el problema de Nicodemo? Él era legalista. Él creía que se podía salvar guardando la ley. Tenía reformas sin reavivamiento. Estaba tratando de obedecer a Dios con un corazón viejo, de piedra.
Elena White escribió en cuanto a Nicodemo: el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad, como el joven rico, el hijo mayor. Los que son sepulcros blanqueados por fuera, la conducta parece buena, pero no viene del corazón. Sigue diciendo, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de su antigua vida, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Pero escuchen bien, podemos tener tristeza por el pecado, podemos contemplar la belleza del carácter de Jesús, y si no permanecemos en Él, podemos recaer a donde estábamos antes. Permítame contarles algo de mi experiencia cuando cazaba mariposas. Había un parque nacional en Venezuela donde especialmente me gustaba ir. Se llamaba el Parque Nacional Henry Pittier. Había una sección del parque que se llamaba Guamitas. Y allí había unas mariposas espectaculares. Una de esas mariposas azules grandes así, que encuentra en Brasil, en el trópico. Y yo recuerdo la primera vez que llegué allá, iba con mi malla, iba con mi frasco con tetracloruro de carbono, el veneno. Uno pone un algodón abajo, el veneno allí, entonces pone uno un poquito de caucho cortado y luego encima de eso uno pone un cartón para que no se manchen las alas de las mariposas con el tetracloruro de carbono. Es un veneno mortal. Uno metía la mariposa en el frasco, dicho sea de paso. Después de eso me pidieron en Conquistadores que enseñara la especialidad de mariposa y lo que hice fue mandar a los niños que pintaran mariposas, pues ya no podía matar la mariposa. Crecí en mi relación espiritual. Porque si Dios hubiera querido las mariposas en una caja, las hubiera colocado en una caja, no las hubiera colocado volando. Bueno, llegué a ese parque nacional con mi frasco con tetracloruro de carbono. Uno mete la mariposa y al instante la mariposa voltea las alas y está muerta. Y llegué yo y veo a esta mariposa azul volando y digo, ¡wow! Y salgo yo detrás de la mariposa con mi malla y cuando yo tiraba la malla, la mariposa se iba para arriba. Y cuando volvía a tirar arriba y se iba para abajo, porque vuela así, para arriba y para abajo. Y me estaba tropezando con árboles, con arbustos, tropezando sobre piedras y se me escapó. Y me di cuenta que el que atendía el parque me estaba mirando y se estaba riendo. Yo fui a donde estaba él y le dije, bueno, ¿cuál es el problema? Me dice, ¿por qué te estás matando tratando de cazar esa mariposa? Yo te puedo dar el secreto, la debilidad de esa mariposa, para que la puedas cazar fácilmente. Es así como, dice, a esas mariposas les encanta el banano, el guineo, el cambur, bueno, depende del país, a dónde están. El plátano, dicen los mexicanos. No el plátano macho, el plátano. Esas mariposas les encanta el plátano. Pues, digo plátano porque la mayoría son mexicanos aquí, me imagino. Si vas al mercado y compras un plátano o un banano bien maduro y lo tiras al suelo y te vas, en media hora vas a encontrar varias mariposas ahí sentadas en el plátano. Dije, ¿verdad? Dice, sí. Así que mis padres me llevaron al supermercado, compramos un plátano, un banano bien maduro, lo tiramos ahí y nos fuimos. Y a la media hora había 5 de esas mariposas paradas en el banano. Fue facilito acercarme con la malla, ¡pum! 5 de un solo golpe. Todas murieron con el tetracloruro de carbono. Ese es Satanás. Está andando buscando allí para cazarte. Ahora, varios años después, volví a ese parque nacional y para ese tiempo ya lo habían declarado un parque de refugio nacional. Es decir, no se podía tocar nada que fuera
flora, que fuera animal, nada se podía tocar. Todo había que dejarlo quieto como estaba. Y yo no sabía. Yo llegué con mi malla y con mi frasco y con todo el equipo y entro y el atendiente me dice, ¿para dónde vas con esa malla? Le digo, voy a cazar mariposas. Él dice, no, no puedes. Porque este parque ahora es un refugio nacional. Cualquier fauna o flora en este parque está protegido. Wow, dije yo. Y luego se me ocurrió una idea. Dije, ¿qué tal si tiro el plátano o el banano en el otro lado de la cerca? Así que tomé el banano, el plátano, lo tiré fuera del refugio. ¿Y qué creen que pasó? Muchas mariposas salieron del refugio y separaron el banano y terminaron liquidadas las mariposas con el tetracloruro de carbono. Nada más porque hemos nacido de nuevo, somos mariposas espirituales, por así decirlo, no significa que estamos para siempre seguros. Porque Satanás está acechando y buscando cazarnos. Nuestra única protección es permanecer en el refugio. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Así que si hemos nacido de nuevo, tenemos que perseverar. Tenemos que continuar leyendo la palabra, continuando nuestras oraciones, continuando testificando y echando a un lado lo que contamina nuestra mente, lo que fortalece el pecado en nuestra mente. Ahora déjeme hablar para terminar de los falsos reavivamientos. A veces creemos que para tener un reavivamiento en la iglesia necesitamos aprender a adorar como los demás cristianos. Usar la música que ellos usan. Usar los métodos de evangelismo que ellos usan. Mimas, dramas, comilonas. Pero ya hemos visto cuáles son las pautas de un verdadero reavivamiento. Es la predicación de la santa palabra de Dios. Que corta, que penetra. Todas estas cosas, otras cosas son adornos, pero no van a la raíz del problema. La hermana White, en ese capítulo que les recomendé al comienzo, describe muchos de esos reavivamientos modernos. Ella escribió, los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamados a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos, ahora escuchen bien, los que son ganados por emociones en la iglesia y porque la gente está hablando en lengua y la gente está saltando y hay toda clase de comilonas y toda esta cosa. La gente que viene a la iglesia por eso, la hermana White dice, los conversos ganados de este modo manifiestan poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo alguno para ellos. Un mensaje que apele a la fría razón. La hermana White usa la expresión unimpassioned reason. Es decir, usando la razón sin dejar interferir las emociones. ¿Saben que ella usa la misma expresión cuando habla de dos jóvenes que se quieren ennoviar? Dicen que la niña especialmente tiene que mirar a ese joven con fría razón, aparte de sus emociones, para ver cómo es en verdad, antes de contraer una relación seria con ese joven. Así que la hermana White dice, un mensaje que apele a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Luego escribe, el poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, las ventas a beneficio, las casas lujosas y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan la mente,
mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. ¿Está escribiendo verdad la hermana White aquí? Ustedes saben que sí. Luego ella dice, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias que ella ha descrito, no está hablando de la iglesia adventista, aunque tenemos el mismo problema hoy en día. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, estamos anhelando que llegue este momento. Habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Satanás sabe que esto viene muy pronto y por lo tanto quiere introducir una falsificación. Termino leyendo esta cita, Conflicto de los Siglos 5:17. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, es decir, el verdadero reavivamiento, tratará de impedirlo introduciendo una falsificación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Es decir, hablando de mucho del amor, grandes multitudes en las iglesias, grandes templos, grandes predicadores, grande emoción y entusiasmo. La hermana White sigue diciendo, hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravilloso en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos un verdadero reavivamiento basado en la santa palabra de Dios. No en las tradiciones humanas, en las prácticas humanas, sino un escrito está, un así dice el Señor. Necesitamos regresar a la palabra de Dios y hacer esa palabra